¿Y cuántos no hemos sentido esa sensación de que ya hemos estado en ese lugar o que ya hemos conocido a esta persona o que ya hemos vivido esta experiencia? Bueno, de eso se trata el episodio de hoy. Quédate conmigo para que hablemos del déjà vu. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Después de haber escuchado el inicio del podcast, lo más seguro corriste a tu mente a buscar las experiencias en las cuales tú habías sentido un déjà vu, habías vivido un déjà vu. ¿Y quién no conoce un déjà vu? La realidad es que si te pones a contar, te vas a dar cuenta que has vivido muchas veces un déjà vu sin entender cómo se presentó ni por qué razón lo has vivido. A mí me ha pasado muchas veces y no conozco a una persona que no lo haya experimentado. Y por eso es que hoy quiero hablar del déjà vu. Una de las cosas más comunes es sentir que el déjà vu es, uy, esto fue una vida pasada que yo ya viví y que esté en este momento experimentando o sintiendo. Como quien dice, reviviendo un momento. Otras ocasiones lo que sentimos es una manera de premonición. Por ejemplo, este momento ya lo viví, pero yo ya sabía que iba a pasar esto. Otra manera de vivirlo es, este sitio yo ya lo conozco, yo ya he estado aquí. Entonces mira que hay diferencias. Es conociendo a una persona o estando en un sitio o sintiendo que ya has experimentado una experiencia. Y por eso más adelante te voy a hablar de los diferentes tipos de déjà vu. Otra de las cosas a las que quiero llamar la atención acá es a ponerte a pensar. Y no solo a pensar, sino también a sentir. Siente en ti qué significa el déjà vu. ¿Sientes que es algo netamente físico? ¿Sientes que es algo que tiene que ver solo con la memoria de un recuerdo que tú crees que viviste anteriormente y ahora se está presentando una situación similar y por eso es que tu cerebro puede que lo esté procesando así? ¿O sientes que viene de más allá, de una experiencia de otro espacio, otro tiempo, otra vida? Y aunque muchas veces una persona no experimente o no haya experimentado un déjà vu porque siente que ese espacio lo conoce exactamente, se da cuenta que al entrar a por ejemplo, a un sitio, ya sentía que había estado allí. Y lo más extraño, y es porque esto me ha pasado a mí, es que he sentido que el sitio ya lo conocía. Sin embargo, sentía que no era en este espacio o en este país o en esta misma circunstancia. O sea que tengo la sensación de que ese déjà vu viene de otro sitio u otra memoria, no sé muy bien cómo explicarlo, que no está atada o unida a este espacio físico en el que estoy viviendo aquí. Yo creo que esto le ha sucedido a personas que han tenido déjà vus fuertes y te puedo decir que con los años el número de déjà vus ha disminuido, pero siento que tiene que ver mucho con como que me dice, como una sensación de que eso ya está dentro de ti y que sin embargo tu cerebro es capaz de accesarlo y reconocerlo. Cuando yo te digo esto, estoy hablando desde el punto de vista netamente práctico, experiencias y anecdótico, porque no tengo pruebas de esto. Y precisamente por eso hoy nos adentramos en un espacio un poquito más científico, porque me puse a la tarea de buscar qué significaba el déjà vu y por qué es tan importante entender cuáles son las posibles causas del déjà vu para que no nos estemos echando o andemos con los cuentos a flor de piel, pero que tengamos la capacidad de ser un poco más aterrizados y ver posiblemente tiene una causa física específicamente relacionada con la memoria. Pero antes de dañarte la felicidad, de creer que el déjà vu venía solo de vidas pasadas, y otra vez lo digo,
Siento que puede venir de la memoria porque los estudios se han hecho y esto se ha comprobado qué parte, no exactamente que viene de la memoria, sino qué sucede con tu sistema de memoria que presenta un déjà vu. También siento que hay déjà vus que yo definitivamente he experimentado que esto no viene de aquí, que yo tuve que haber estado en otro espacio así para sentir esa afinidad. Y es más, tú me has oído hablar aquí de experiencias con vidas pasadas que no solo me han sucedido a mí, sino a muchas personas que escuchan el podcast, donde dicen que es que esa afinidad que yo tengo, por ejemplo, por México y por la ropa de México y por todo lo que tenga que ver con México, e historias que hemos escuchado de manera coloquial a un miembro de la familia, un amigo, donde dicen, bueno, yo siempre coleccionaba cierto tipo de flores o plantas o en fin, y cuando llegué a un país específico y vi que esa era la flor nacional y estaba en todas partes, me sentí como en casa y yo ya no entendía qué pasaba y eso ahí inmediatamente tuve un déjà vu. Entonces ya uno empieza a no solamente a tomar la parte científica, sino a sentir cómo resuena esto contigo. Y aquí viene la parte importante. Yo siento que es muy enriquecedor acostumbrarnos a sentir. Y no es que siempre le vamos a dar la razón a lo que sentimos, pero con el caso del déjà vu quiero que sientas dentro de ti cómo se experimenta. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué sientes? ¿Cuáles son los tipos de déjà vu que tienes? ¿Y cómo puedes tú diferenciar entre este es un déjà vu que viene por lo que ya les voy a explicar o a decir acerca de la memoria o realmente esto viene de una vida pasada, por ejemplo? El caso es que a mí me ha pasado muchas veces y no conozco a una persona, como te dije, que no lo haya vivido. El caso más fuerte que he tenido es el déjà vu que tuve con mi esposo de estar cogiéndonos la mano, que en ese momento él era mi novio o era la persona con la que estaba saliendo. Y yo antes de que pudiera pensarlo, me salió de la boca, yo a ti ya te conocía de hace mucho, mucho tiempo. Y todo mi cuerpo sintió como si yo ya hubiera estado con esta persona. Pero ojo, que esa no era la persona físicamente que yo estaba viendo ahí. Porque yo sabía que a esta persona que yo veía ahí de pelo rojo y de ojos azules y alto y pecosito, no era la persona que yo estaba sintiendo dentro de mí, que era la persona que yo ya conocía. ¿Cómo lo explico? No puedo explicarlo mejor, creo yo. ¿Cómo sería que yo, expresiva en manera de ser, le comenté, no es que yo ya a ti te conocía, puede ser de otra vida? Y esta ha sido una de las cosas más memorables que yo he sentido acerca del déjà vu. Vamos entonces a pasar a comprender qué es déjà vu, de acuerdo a la psicología, para que pongamos las bases un poquito más científicas a lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es el déjà vu? Esta definición viene del libro que les voy a dar, del libro de Psicología de Déjà Vu del doctor Vernon M. Neppe. El doctor Neppe definió el déjà vu como cualquier impresión subjetivamente inapropiada de familiaridad de una experiencia presente con un pasado indefinido. Entonces mira que hay una mezcla del presente con el pasado. Y por eso es que yo llamo la atención acá a quienes quieran sentirlo en su cuerpo y decir, bueno, ¿es un déjà vu o estoy experimentando o algo está viniendo de mi subconsciente relacionado con una vida pasada al presente? Volvamos a la definición. Esta es una definición pues muy general y se puede aplicar a todos los casos de los que ahora llamamos la experiencia déjà vu. Pero como vas a ver más adelante, te voy a mostrar los diferentes tipos de déjà vu y las categorías. Sin embargo, yo agregaría que la sorpresa y cierta rareza o extrañeza también son elementos importantes de los déjà vu. ¿Quién no se ha sentido, uy, qué fue esto? Y hasta se le paran a uno los pelos detrás del cuello. Sin embargo, diría que el desconcierto también y la perplejidad cuando son casos muy fuertes de déjà vu se pueden presentar. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que las experiencias déjà vu son ciertamente desconcertantes, sobre todo cuando se presentan cuando uno está viajando o en un país extraño. A mí me ha sucedido muchas veces cuando viajo, pero, por ejemplo, hay países en los que yo no he sentido ningún déjà vu.
Pero hay países en los que yo te cuento que he sentido un déjà vu tremendo. Por ejemplo, la República Checa, específicamente Praga, y la parte sur de España, no la parte norte de España. O sea, no estoy hablando de Galicia, estoy hablando del sur de España, de la Costa del Sol, específicamente la Alhambra y espacios alrededor de la Alhambra. Sobre todo también pequeñas villas que uno puede encontrar o ver como en las montañas de España, en los pueblos blancos. Sensaciones que yo no podría describir como que hubiera conocido o que en esta vida hubiera experimentado, pero cuando fui a estas villitas y a estos espacios dije, esto yo ya sé qué es esto, yo ya he sentido que he vivido aquí, yo ya he sentido que conozco cómo es la vida aquí. Es más, pude sentir la sensación de aburrimiento en una de las villitas de los pueblos blancos de España, cosa que no sucedió para mí cuando fui al sur de España a la Alhambra. Ese mismo sentimiento no se presentó cuando conocí Córdoba, la mezquita de Córdoba, por ejemplo, el patio de los Naranjos, cosas así. No pasó en Córdoba, pero sí en la Alhambra o en esa parte donde está el Palacio de la Alhambra. Entonces, siendo tan cercanos, uno dice, pero lo más seguro que uno hubiera estado en una vida pasada, hubiera conocido este espacio cerca de este. Yo no lo sé, pero te puedo decir que se siente diferente. ¿Sabías que hay categorías de déjà vu? ¿Puede ser posible esto? Claro que sí. Vamos a ver las categorías principales y yo creo que esto nos va a traer mucha luz porque no se está hablando solamente del déjà vu común, del que creemos que yo este momento ya lo viví, sino también del déjà vu cuando tiene una razón patológica. Entonces vamos a la primera característica o categoría del déjà vu. Esta es cuando es un déjà vu normal. Estos pueden ser de corta, media o larga duración, incluso continuos. Nunca he experimentado uno continuo. Pero me imagino que se puede presentar como cuando uno siente que ya ha vivido en ese espacio por un tiempo. Puede ser la experiencia que tuve con la República Checa, que uno vivía eso y decía yo, es que yo aquí ya estuve y le daba la sensación de tristeza y todo esto. Las características principales de este tipo de déjà vu normal son que consisten principalmente en una inexplicable sensación de que tú estás muy familiarizado con ese espacio, pero no involucran elementos paranormales. Aquí es una explicación importante, es decir, no hay un elemento precognitivo telepático o de adivinación, no de adivinación, sino que yo ya sé qué va a pasar, ni están asociados con ninguna condición patológica. Sin embargo, como han señalado los psicoanalistas, estas experiencias de déjà vu pueden satisfacer necesidades psicológicas, por ejemplo, cuando uno lo siente porque se tranquiliza con esos déjà vus, porque siente que el espacio es conocido. Pero si el elemento de sorpresa y perplejidad están ausentes, este tipo de experiencias podrían llamarse mejor familiaridad anómala. Así como cuando tú te vas para una fiesta y ves un montón de rostros y dices, aquella persona es tan familiar, ¿de dónde la conozco? ¿De dónde la conozco? Y nada que lo puedes ubicar. Así más o menos es ese tipo de experiencias de esta categoría de déjà vu. La categoría 2 es la paranormal. Y aquí nos estamos adentrando en un poquito más en el espacio bubu. Estos exhiben conocimiento precognitivo. Yo ya sabía lo que iba a decir o lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Yo me acuerdo que ella iba a hacer eso. Sabía lo que había dentro de la casa o alrededor de la esquina antes de ir allí. O un conocimiento telepático. Mira cómo nos vamos adentrando ya aquí en cosas más psíquicas. De repente supe lo que ella o él estaban pensando. Eso también se puede mencionar en muchos casos como, la intuición. Pero aquí lo estamos tratando como déjà vu. Y estos déjà vus no suelen estar asociados con una condición patológica. Otra vez, no es enfermedad. Y una condición patológica es cuando uno ya está sufriendo porque esto se está presentando y es una cosa que se da repetitivamente y se tiene que tratar. Pasemos entonces a la tercera categoría del déjà vu, que es el patológico. Ahora sí, es una enfermedad que puede ser la causa de lo que se está presentando como déjà vu, una condición patológica en la que a veces ocurren experiencias de déjà vu, como por ejemplo, y la más conocida, la epilepsia del lóbulo temporal. ¿Cómo así? Entonces sí hay
causas que sean físicas para un déjà vu. Claro, muchas personas que tienen epilepsia de este lóbulo temporal experimentan este tipo de experiencia, este déjà vu. Y en muchos libros de texto de neurología y psiquiatría, a menudo en la única condición patológica mencionada se relaciona el déjà vu con esta epilepsia. Con la epilepsia del lóbulo temporal, además de la experiencia del déjà vu, también suele haber síntomas como náuseas, un dolor de cabeza, malos olores e incluso desmayos. Como cuando el doctor Chari dijo que hay una serie de otras dolencias que también se pueden producir por experiencias de déjà vu. Él tiene hasta una lista, este doctor es conocido por esto, y esta lista incluye también psicosis alcohólica, migrañas, esquizofrenia, paranoia y otras psiconeurosis. Pero no quiere decir que cuando estamos experimentando un déjà vu, entonces tiene que ver porque o viene de una patología, no. Pero muchos sabemos que de pronto se presenta esta experiencia, sentimos el déjà vu y no nos acosa constantemente. Esa es la gran diferencia. También hay una cosa interesante y es que parece que el estrés emocional puede precipitar experiencias de déjà vu. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que las experiencias de déjà vu se pueden presentar para tranquilizar? Entonces, si tú de pronto estás en un estrés emocional muy fuerte y eso te logrará tranquilizar, puede que traigas esa familiaridad y tu sistema se logre calmar. En un trabajo reciente, el doctor Chris Molan de Leeds University demostró que los pacientes dementes a veces se quejan de una sensación persistente de que, tengo una familiaridad con lo que él llamó el déjà vu crónico. Y esto se puede decir que es patológico y se debe considerar como algún tipo de tratamiento pues para esto, porque cuando ya se presenta muy frecuentemente, pues esto no es normal, hay que ponerle atención. Ahora vamos al último tipo de déjà vu y es el evocado. Y es que a lo largo de los años ha habido intentos de reproducir sentimientos de déjà vu en el laboratorio, por eso estamos diciendo que es evocado. Es más, aquí una de las cosas que te voy a explicar es que se han hecho estudios acerca del déjà vu cuando se han evocado y se han hecho presentes en pacientes para que sean estudiados. Y el primer trabajo se hizo en 1941 y se utilizó la hipnosis. Y este es el enfoque que se está explorando nuevamente en el trabajo de la Universidad de Leeds, que se hizo en el 2008. La estimulación con electrodos para evocar experiencias de tipo déjà vu durante la cirugía de cerebro abierto también se han hecho. Pero la realidad es que han probado un éxito muy modesto. No es muy grande el éxito, entonces yo no le daría como mucho peso a esto. Y también al inicio de la década del 2000 se han dado informes de experiencias de déjà vu provocadas por ciertas drogas recreativas y de otro tipo. Y no me parecería extraño, porque ya sabemos que hay psicotrópicos y también drogas alucinógenas, recreativas, en fin, que pueden ayudar al déjà vu. Ahora, no sé qué estudios se han hecho de esto, pero es una posibilidad. Dentro de las respuestas de más lado científico está la psicóloga cognitiva Ann Cleary de Colorado State University, quien lleva estudiando el fenómeno del déjà vu por años. Qué interesante, ¿no? Y su hipótesis de trabajo es que, ella es típica psicóloga cognitiva, es que ese déjà vu es una manifestación particular del efecto de familiaridad y específicamente lo define como, y aquí viene la parte importante como ella lo define, como sentir una situación como cercana cuando no debería ser así, y esa es la razón por la que parece tan impresionante o sorprendente. Entonces es esa dicotomía entre, ¡ay, esto se siente tan familiar, pero esto no lo he conocido nunca! Entonces ahí viene esa sensación de extremo, pero que se presenta. En un experimento que ella realizó con su equipo, detalla cómo recrearon el déjà vu en personas para examinar la sensación de premonición donde se presentaba el estado de déjà vu. Entonces, estamos hablando de un tipo de déjà vu que tiene ese elemento de precognición, porque muchas personas que lo sienten dicen, yo ya sé qué va a pasar, yo sabía que ella iba a decir eso, y por eso es que ella se enfocó en esto. Pero ¿y cuáles fueron los resultados?
fueron que los participantes no tenían más probabilidades de predecir el futuro que si estuvieran adivinando a ciegas. O sea que no hubo una relación, pero durante el déjà vu sintieron que ellos podían, lo que parece reflejarse en la vida real, porque muchas veces hemos sentido un déjà vu y uno dice, "¡Ah! Yo sabía lo que se iba a poner, yo sabía lo que iba a usar". Ahí sí siento que puede ser válido el estudio de déjà vu. Pero ¿qué pasa cuando tú sientes que ya has vivido esa experiencia o que llega de otra vida y sabes o sientes que definitivamente esa experiencia no sucedió aquí, por ejemplo, en un término extremo, en este planeta? Esto suena extrañísimo, ¿no? Pero conozco gente que lo ha sentido y entre esas yo. Conclusión, no, el déjà vu no nos ayuda a predecir el futuro, según lo dice ella, pero puede manifestarse como un sentimiento de que podemos. Esto es de acuerdo a lo que dice la psicóloga Ann Clary. Uno se pone a preguntar a veces si el proceso de familiaridad es lo que impulsa ese sentimiento. Y puede ser que sí, que las personas cuando sienten el déjà vu o cuando lo sentimos, nos convencemos de que sabíamos lo que iba a suceder después de los hechos. Por eso es tan importante autoobservarse y saber de dónde vienen los sentimientos que estamos experimentando o en qué parte del cuerpo los está sintiendo. En general, la gente presenta esta parte de las teorías psíquicas sobre el déjà vu porque son experiencias misteriosas y subjetivas. Entonces tendemos a ponerle un poquito de misterio y de woo-woo, como digo yo, al lado de ellas. A la hora de la verdad, la opinión más compartida dentro de la comunidad científica para explicar estos sucesos se refiere al proceso de almacenamiento de la memoria. Y aquí venimos entonces a explicar un poquito más científicamente esto. Y este almacenamiento de la memoria, ¿qué quiere decir? ¿Qué es este proceso? Este proceso afirma que ocurre un pequeño retraso a la hora de percibir el estímulo externo y por eso se da la sensación de que estamos ante nuestros ojos, estamos apareciendo con algo que ya habíamos vivido, estamos sintiendo que ya eso se había vivido, estamos experimentando que ya había ocurrido antes en nuestra vida o que estaba en nuestro subconsciente, en fin. Pero ¿de dónde viene el término déjà vu? Este término es francés y quiere decir ya visto y se está utilizando desde 1914. Estas experiencias incluyen todos los sentidos, no solo la vista. Y aquí es donde nos centramos en una cantidad de tipos de déjà vu y que me parece súper interesante. Y puede ser como cuando alguien está en un lugar que ya sabe cómo es el lugar, porque yo creía que solamente el déjà vu, este momento ya lo viví. Pero no solamente así, puede ser alguien que llega a un lugar que nunca ha visto y sabe por dónde caminar y específicamente va hacia una ventana, sabe el lugar cómo está organizado, es decir, por dónde ir y nunca antes había estado allí. Esto es una experiencia muy distinta. Alan Brown, o Dr. Brown, escribió un libro muy conocido acerca del déjà vu y si estás interesado, puedes buscarlo, se llama The Déjà Vu Experience, no lo conozco sino en inglés, y esta es la misma persona, psicóloga cognitiva, que también lo escribió con Alan S. Brown y Ann M. Cleary. Se publicó en el 2021 y habla de la experiencia del déjà vu. Dentro de esta experiencia del déjà vu, ella está diciendo que de dónde viene el déjà vu, de qué se trata y habla también de esa dificultad de entender estas experiencias porque puede estar definido el déjà vu de muchas formas. Cuando te estoy hablando de muchas formas, aquí vamos a entrar en los tipos de déjà vu que tú puedes vivir. Y hay muchos tipos. El déjà entendu, que es algo que tú ya habías entendido, escuchado. El déjà approuvé, que es algo que ya habías intentado, habías hecho y que ya habías, como quien dice, te habías tirado a esto antes y ya lo habías intentado. El déjà vu, que es algo que ya has logrado o que ya lo habías hecho. El déjà pensé, que es algo que tú habías pensado o que ya lo habías traído a tu mente y que habías reflexionado sobre esto. El déjà raconté,
que algo que tú ya habías dicho, algo que tú ya habías contado, pero que obviamente no lo habías hecho, pero sientes como si ya lo hubieras hecho. El déjà senti, que es algo que ya habías sentido, es algo que ya se había experimentado en tu cuerpo a manera de sensación. El déjà su, que es algo que ya habías sabido intelectualmente. El déjà trouvé, que es algo que ya habías encontrado, sabido, pero no sabido del que hablamos anteriormente, sino que es algo que tú ya habías encontrado. Es como una respuesta. Y el déjà vécu, que es algo que habías vivido a través de esto o que ya habías experienciado o habías tenido la experiencia con esto. Y para terminar, el último es déjà voulu, que es algo que tú ya querías, que ya deseabas y que ya eso se había dado. Cuando estamos hablando del déjà vu, aquí voy a poner mis 2 centavitos, mi granito. Quiero hablar de la experiencia que he vivido y hay varias cosas importantes. La primera es que de mi propia experiencia puedo decir que viajar ha disparado este sentimiento de déjà vu en mí. En los últimos 2 años no he viajado mucho, no he salido mucho de los Estados Unidos, pero cuando lo hacía más frecuentemente, el déjà vu se presentaba mucho más. Y el psicólogo Chris Moulin, investigador del Laboratorio de Psicología y Neurocognición de Grenoble, en Francia, dice que estas experiencias están relacionadas típicamente con lugares y se sienten con más intensidad cuando vivimos experiencias novedosas en sitios completamente nuevos. Yo creo que las experiencias más fuertes que he tenido de déjà vu han sucedido con personas que siento haberlas conocido, pero también con sitios. Y han ocurrido ambas en espacios nuevos en cuanto a la parte física. O sea, cuando yo vine a los Estados Unidos y no había estado acá, o cuando he viajado a países que eran nuevos para mí. Algo que también quiero comentar es acerca del déjà vu y la edad. Cuando estaba más joven se presentaba mucho más el déjà vu. Yo creo que con los años se va disminuyendo el déjà vu y también hay fuentes que han corroborado esto. Lo tercero es que muchos de los déjà vus vienen de los sueños. Muchas veces tú recuerdas algo, sientes que lo has vivido y te das cuenta que lo soñaste. Y la cuarta cosa que quiero mencionar de acuerdo a mi experiencia es la historia de la persona que vive déjà vu extremo. Existe una condición que yo no tenía ni idea de que esto sucedía, pero es bien conocida y es de alguien que tiene déjà vus extremos. Es un hombre que vive rememorando experiencias del pasado, pero que sabe que no son verdaderas. Y esto salió a raíz de un diagnóstico que tuvo en donde esta persona aparentaba estar en una buena forma física, sano. Estaba más o menos en la mitad de los 30 y no presentaba ningún trastorno o ningún síntoma alguno. Y una tarde, esta persona se despertó en el suelo de la cocina después de sufrir el primer ataque de epilepsia. Y después de esto, con el tiempo, ya empezó a darse cuenta que con cada ataque venía algo que se llama el aura, un momento específico y que era una especie de sensación premonitoria que podía durar varios minutos y que señalaba el inicio inminente de un ataque epiléptico. La naturaleza de esta aura cambia de paciente a paciente. Y, por ejemplo, él decía que en el caso de él percibía cambios bruscos desde perspectiva, por ejemplo, que se aceleraba el pulso, sentía ansiedad y algunas veces tenía alucinaciones auditivas. Pero miren que aquí ya estamos hablando de un caso extremo. También dice que la característica más significativa de sus auras de déjà vu es que tenía la sensación muy clara de haber vivido antes ya esta experiencia y en algún momento del pasado, ese preciso momento, aunque no fuera realidad. Pero entonces aquí yo voy a ser el abogado del diablo y voy a preguntar, ¿cómo sabe él que eso no lo ha vivido antes? Si ahora estamos hablando de la teoría de las vidas paralelas. O sea, yo aquí estoy yendo al extremo, porque ya sabemos que esta persona tiene una condición de salud que es diferente,
porque tiene ataques epilépticos muy intensos y la sensación se vuelve tan generalizada durante los siguientes 7 días que él decía que con frecuencia tenía dificultades para diferenciar entre la realidad y el sueño o entre los recuerdos y las alucinaciones. Esto no es el caso de las personas que tienen déjà vus más comúnmente. Pero sí te invito acá entonces a que pienses en tus propios déjà vus y a que te des cuenta que serán una llamada de algo que tú ya viviste. ¿Será que son algo que está en tu subconsciente y que hay algo en el ambiente en ese momento que es el gatillo para que tú traigas a tu momento presente este tipo de relación? Ahí te queda de todas maneras esa incógnita. Ahora sí ha llegado el momento de pedirte que dejes tu reseña. Me haría súper, súper feliz. ¿Por qué? Porque me encanta recibir los correos y los DMs acerca de cómo te ha ayudado el podcast. Pero también sería súper bueno si los dejaras en Apple, en la plataforma, para que cuando las personas vayan viendo de qué se trata el podcast, puedan leer las reseñas y sepan cómo se pueden beneficiar del podcast. Si tú has sentido que ha resonado contigo, que te ha ayudado, que te ha acompañado, como me han dicho a mí muchas personas en los mensajitos, pues no lo pienses 2 veces. Deja tu reseña y di por qué te ha servido y te ha gustado el podcast. Ahora pasamos a responder una pregunta de una persona que me llegó de España. Justamente ayer que hice un ejercicio que estoy luchando mucho con la autoestima, intentando reconstruirla y tener un poco de sensación de ser ¿sabes? Sola, de ser completa, y cuesta un montón, ¿eh? Pero me he dado cuenta en el proceso que muchas veces me decía cosas muy negativas, o sea, que decía que no soy suficiente, soy mala, no puedo lograr las cosas, etcétera. Entonces, claro, me cabreo cada vez que veo que algo no lo hago bien o no lo logro, no tengo, sobre todo, o sea, si no tengo la disciplina o no lo hago por X razón, pues me cabreo más y digo, joder, pero qué fallo, ¿no? Estoy fallando. Entonces, en lugar de realmente seguir adelante y decir, bueno, otra vez, ya está, pues muchas veces me callo o paro. Y eso, bueno, me he despertado, me he dado cuenta que no puede ser, claro. Y ahí es el problema, empezar con algo y seguir con ello. Gracias por compartir tu experiencia. Sé que es difícil y una de las cosas más importantes en tu comentario, que no lo puse todo porque se cortó al final, es que ya has llegado a un punto muy importante y yo quiero darte un punto de apoyo acá. Y es que ya te das cuenta de que necesitas observarte, porque ya me estás diciendo que una vez te observas te das cuenta que a través de haber hecho un error o cometido un error, entonces paras. Pero ya te has dicho, esto no puede ser así. Esto es la importancia de la autoobservación y quiero hacer súper, súper énfasis aquí, porque es así como vamos entonces a lograr la transformación. Primero nos observamos, primero nos metemos con la experiencia, la sentimos, la vivimos, pero no nos quedamos victimizados sintiendo que esto es terrible y que esto nos lo hicieron y por eso nos estamos comportando así. Ya sabemos eso, pero ahí no nos podemos quedar. Con la autoobservación nos damos cuenta de lo que está pasando y dónde estamos cometiendo el error. Y tú ya sabes que es que estás parando y no estás volviendo a intentar. Entonces mira cuánto camino has recorrido ya que te va a servir como una tabla para que tú te puedas lanzar de nuevo a volver a experimentar, a volver a vivir, a volver a hacer lo que ibas a hacer con una diferencia, que ya estás consciente de que esta vez no te vas a criticar, no te vas a maltratar y vas a estar pendientica de lo que está sucediendo en tu cabeza. El tipo de palabras, el tipo de comentarios, cómo te tratas, lo vas a tener muy presente. Y solamente empezando por allí, porque es un escaloncito a la vez, es como te vas a dar cuenta que puedes voltear tu vida completamente al contrario. No necesitas hacer cosas inmensas. El observarte, el darte la oportunidad de volver a intentar y el amarte y quererte y de manera suave seguir trabajando en ti te van a dar los resultados que estás buscando. Muchas gracias por compartir tu experiencia
Y ya con esta nos despedimos y nos vemos entonces la próxima semana.